Muy buenos días con todas y todas. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Derecho, un espacio de diálogo y reflexión académica de la Universidad Andina Simón Bolívar. En esta ocasión y dando continuidad a una serie de eventos de charlas sobre nuestros programas de posgrado, tenemos el honor de que nos acompañe Luis Enríquez, coordinador de la maestría en Derecho de la Economía Digital, y por supuesto nuestra directora del área de Derecho, Claudia Storini. Bienvenidos y bienvenidas con todos. Hola. Hola, gracias Ata. Buenos días, buenas tardes con todos y todas. Un gusto volver a estar con ustedes. Hoy tenemos, como decía Ata, el placer de presentarle nuestra maestría en Derecho de la Economía Digital. Es una de las maestrías, digamos, más innovadora de la oferta del área de Derecho. Además, es una maestría que se oferta en modalidad en línea. La modalidad en línea es una nueva modalidad que hemos abierto en esta convocatoria, y quiero agradecer a Luis que nos acompaña hoy, y cuéntanos qué es esta maestría, qué es esta modalidad, sobre todo contestemos a dos preguntas. ¿Por qué debería cursar la maestría en economía digital? Aunque bueno, visto los tiempos, casi es retórica lo que estoy diciendo. ¿Y por qué la Universidad Andina? Bueno, comencemos por el qué. ¿Qué es? Es un programa con una orientación interdisciplinaria entre lo que es tecnologías de la información, entre lo que es la transformación digital, hacia la inteligencia artificial. Tenemos transversalmente pues varias áreas que cubrimos, por ejemplo, todo lo que es tecnología financiera, dentro de lo que es eso, también lo que es blockchain, criptoactivos, lo que es sistemas de identidad digital hoy en día. Abarcamos muchísimo de lo que es las tecnologías también de la información, pero más bien no determinísticas, lo que es la transformación hacia la inteligencia artificial, con básicamente un perfil que aborda mucho, pues por un lado, las cuestiones que tienen que ver con justamente el derecho. En este caso el derecho no necesariamente solo el ser, sino el deber ser, porque obviamente es un derecho que se está formando en estos años. Y al mismo tiempo, pues el concepto de la maestría es que tienes que entender, para poder entender el derecho, tienes que entender la tecnología. Entonces tiene un fuerte componente también de gestión y también de aprendizaje de la tecnología. Eso en cuanto al qué. En cuanto al quién y por qué debería, bueno, pues hay otras temáticas muy importantes, por ejemplo, protección de datos personales, que en este tiempo pues está en un auge en el Ecuador, desde que se formó la autoridad, pues entró en actividad la Autoridad de Protección de Datos en 2024. Ciberseguridad, pues no hay que hablar mucho de eso. De hecho, la ciberseguridad, todo lo que sucede pues ahora mismo a nivel de tantos hackeos, tantas vulneraciones de seguridad que hay todos los días en el país, se convierte como en este nuevo derecho del siglo XXI que se fundamenta en riesgos. Entonces el riesgo es un componente de esta maestría muy fuerte, y de esa perspectiva, pues ¿por qué lo debería hacer? Porque obviamente se necesita un personal capacitado que entienda la tecnología primeramente, y que a partir de ello, por ejemplo, pueda elaborar políticas públicas, que a partir de ello pueda litigar con conocimiento de causa, que a partir de ello pues pueda realizar programas de conformidad en riesgos, a lo que es muy diferente pues de lo que estábamos acostumbrados en el siglo pasado a hacer compliance en papel. ¿Cuál es la gran diferencia? Porque obviamente pues antes, sobre todo pues si vamos al derecho administrativo, vieja guardia, sigues el manual y aunque se te hunda el buque, como dices, no, como estoy siguiendo el manual, hundámonos nomás, ¿verdad? Este derecho del siglo XXI es muy diferente. Es cómo salvamos al barco, porque se fundamenta en objetivos, más allá en seguir con punto y coma lo que te dice la norma, ¿no? Entonces, todo eso abarcamos aquí en el programa, y pues y mucho más que eso nada más. Podría hablar de las asignaturas, claro. Sí, claro, ahora hablaremos también de la asignatura, pero es un conocimiento transversal. Probablemente todos y todas deberíamos cursar una maestría de este tipo, porque nos aporta desde cualquier ámbito del conocimiento, desde cualquier ámbito en el que estemos trabajando. Hoy en día no se puede seguir trabajando estando a espalda de las nuevas tecnologías. ¿No? Porque en todos los campos, quieras o no, hay una afectación de alguna u otra manera. Vamos a ver cuáles son las materias que
se estudian en esta maestría? Ya tenemos 3 líneas de investigación. El primer componente es protección de datos personales, ciberseguridad, inteligencia artificial, en donde hacemos básicamente pues bastante hincapié no solamente en la parte jurídica, sino la gestión, que es muy importante. La gestión de datos personales, a entender básicamente cómo se hace pues una gestión de riesgos para la protección de derechos y libertades, modelos de riesgo, cómo tener métricas, y al mismo tiempo pues ir empatando eso con la normativa jurídica en esta área, ¿no? En el área de inteligencia artificial no hay normativa en el país y todavía muy escasa, aparte del Perú, pues en la comunidad andina, pero en este caso pues estamos viendo más bien a lo que se viene, la necesidad justamente de regular, y en ese sentido pues tenemos varias temáticas muy interesantes, por ejemplo lo que es la justicia predictiva como tal, que la abordamos mucho, lo que es también la analítica predictiva legal, que más bien es para el lado del compliance, del estudio jurídico, exactamente pues de entender la jurimetría, el estudio cuantitativo del derecho, muchas cosas que tienen que ver justamente con la toma de decisiones jurídicas. Entonces por eso abordamos muchísimo este tema y a mucha profundidad, analizando cuál es el estado del derecho, cuál ha sido la evolución del derecho, y digo desde la época de Hammurabi, básicamente sí. Claro. Creo que nosotros, yo también estudié, obviamente tuve grandes profesores de derecho constitucional, y ahí vemos siempre que yo soy positivista o yo soy más bien me baso en principios y valores, ¿verdad? Es un poco como la temática. Esta rama, pues nos basamos muchísimo más en principios. En ese sentido, la proactividad del derecho a tecnologías de la información se empata mucho más, yo diría, con el derecho constitucional en ese sentido, ¿no? Por supuesto. Porque es proactivo. Claro. Entonces, en ese contexto, esa es la primera línea, y por supuesto los datos son el insumo de la inteligencia artificial. Entonces, muy importante, cosas prácticas. Justo ayer estaba dando una clase de esto. ¿Cómo ingresa, por ejemplo, cuáles son la legitimidad del tratamiento para entrenar los datos de los sistemas inteligentes? Y obviamente, cómo salen los datos. ¿Qué filtros tengo que poner al utilizar, por ejemplo, un modelo, un large language model, por ejemplo, como el Gemini, el GPT o el DeepSeek? Y obviamente cómo hago una ingeniería de contexto para poder manejar mis datos de manera confidencial y soberana también. Entonces todos esos son los temas que abordamos en esa línea. La segunda línea, en cambio, tiene un fuerte componente de lo que es tecnología financiera. Entonces aquí por eso siempre tenemos también gente que viene de bancos, de entidades financieras en general, ¿no? Un buen componente, yo diría casi la mitad son de ese perfil. Y es mucho porque vemos lo que es justamente la tecnología financiera, los nuevos modos, justamente bancos virtuales, cómo funciona la economía colaborativa, cómo funciona la economía de tokens, por ejemplo, y en eso pues también tenemos una asignatura propiamente solo de estrategias jurídicas para la blockchain, para lo que es el uso de criptoactivos. Claro. Entonces, va bastante bien, eso también se alinea con lo que es una clase de derecho de competencia. Entonces tenemos esa línea, es muy fuerte también, lo que es al final la plata. Los recursos. Sí, por eso digo que eso nos interesa a cada persona, Totalmente. ¿no? Más allá de que trabajemos o no, Claro. como en un banco, pero creo que también hoy en día para poder manejar todos estos espacios Claro que sí. hay que saber, ¿no? Hay que saber el nivel de riesgo, cómo se maneja, qué se hace. Muy importante. Hasta a nivel personal sería bueno Es excelente. que cualquiera tuviese estos conocimientos. Sí, y la tercera línea justamente complementa todo, que es una visión más general de lo que es derecho de la empresa, pero de la empresa digital. Entonces, en este contexto ¿Qué tenemos es una empresa digital? lo mismo, pero que da servicios digitales y no necesariamente tiene locales y es descentralizado. No Entonces, existe, es inmaterial. no hay. Sí, Sí, o sea, tienes que tener un registro, pero ahora, por ejemplo, tenemos nuevas formas de hacerlo, por decir lo que se llama las organizaciones descentralizadas autónomas, que lo que haces es básicamente sacar, a través de un contrato inteligente, tú lo que haces es básicamente sacar un token de gobernanza, algo muy parecido a lo que tenemos pues a la final con una junta de accionistas de una sociedad anónima. Entonces, a partir de ello, tú creas una entidad descentralizada donde la gente lo que hace, obviamente pues en los exchanges, en blockchain, en los plataformas de blockchain, tú pones directamente esto y puedes negociarlo. Entonces es directo. ¿Cuál es la diferencia? Antes solamente hacíamos esto de justamente formar estas organizaciones donde obviamente hay ciertas legislaciones en el mundo que te lo permiten. Por ejemplo, Wyoming en Estados Unidos, que se decidió a cazar a todos los cowboys de la blockchain, como se llama, desde el año 2020 y ha traído mucha inversión también. Pero por otro lado, esto ha mutado en los últimos 2 años, sobre todo a todo lo que es la tokenización de las acciones, que ya estamos hablando del ámbito de los derechos, ¿no? Hay muchas cosas interesantes, incluso por ahí una startup hoy en día que incluso está tokenizando ya matrimonios, ¿no? Entonces te casas y directamente el contrato inteligente te puede decir, ok, vamos a casarme. Pero todavía no es legal porque hay que cambiar la legislación, pero ya hay la tecnología para hacerlo. ¿Y cómo te casas virtualmente? Puedes poner, por ejemplo, no, te casas igual, simplemente tienes una ficha en tu criptobilletera, que es básicamente como decir el acta del registro civil. Ya.
Y ahí la tienes. Y puedes poner incluso en tu propio contrato, eso todavía falta en el futuro. Por ejemplo, me caso a 5 años plazo y en 5 años se evapora la ficha. Es decir, tenemos muchas cosas. Otras de identidad digital. De identidad digital, justamente estamos trabajando mucho ahora y también no solo de identidad digital humana, sino también de robots, de agentes inteligentes. Entonces es muy interesante todo lo que se viene y pues esos son los temas que abordamos acá. Un mundo paralelo que no podemos dejar de conocer porque nos afectará cada vez más, ¿no? ¿Por qué está avanzando de manera tan fuerte como cada día vemos que en nuestra vida hay más implicaciones, ¿no? En relación, por ejemplo, la inteligencia artificial, ya no hay nadie que no maneje bien o mal inteligencia artificial. Claro, ¿no? en esto... Didi, sí, yo quería, digamos, yo siento que cada vez más todo este mundo digital está, digamos, invadiendo nuestras vidas, ¿no? Y eso, ¿por qué es así? Bueno, yo creo que también hay algunas necesidades reales y otras creadas, si vamos por ese lado. De alguna manera, sí es una necesidad real lo que es la celeridad en los procesos. Por ejemplo, la transformación digital en el sector público es fundamental. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque atendemos a la final. La falta de atención, también de causas, también es una violación de derechos. Por supuesto. Porque yo te puedo decir, por ejemplo, no, o sea, sí, aquí, por decirte, el típico dilema. ¿Qué hacemos nosotros? Claro. ¿Cómo podemos abarcar? Todo eso es pura estrategia. Y tenemos una clase entera de lo que es transformación hacia la inteligencia artificial de servicios y lo que es e-governance justamente. Porque lo interesante es que tú dices, ok, ¿cómo transformo? ¿Cómo puedo ser más productivo para dar un mejor servicio? Y para que no quedes, por ejemplo, esperándote en una causa, pues 2 años de proceso. O, pues, yo sé que hay silencio administrativo también, pero obviamente pues la idea es que las cosas salgan rápido porque el tiempo es dinero. Entonces la lógica un poco es más bien del otro lado. Si yo, por ejemplo, voy a sacar un pasaporte y me tienen 4 horas esperando para sacar el pasaporte, claro, que no es algo muy ajeno. Es como que lamentablemente por esa falta de visión y transformación me estuvieran robando 4 horas de mi tiempo. Claro. Y si gano $50 la hora son $200. Súmale eso a todas las personas que pierden el tiempo allí a nivel país, ¿verdad? O a que no le dan cita porque no hay cupo, ¿no? Es por la celeridad. Yo no puedo, claro, no puedo planificar mi vida, ¿no? Claro, por lo tanto, en ese sentido sí hay una afectación grande que puede ser solucionada a través de estas. Mucho se soluciona y en ese sentido sí, pues aprender sobre todo a desarrollar plataformas de inteligencia artificial, pero al contexto que necesitas. Por ejemplo, a mi propia institución, ¿qué necesito acá? Entonces ahí viene una diferencia. Hay que aprender sobre justamente, nosotros tenemos una clase, en esta clase se ve mucho lo que es gobernanza de la inteligencia artificial, donde tú justamente tienes que establecer responsabilidades, roles y también estos parámetros, por ejemplo, la explicabilidad del sistema, por ejemplo, pues la identificación de sesgos para la calibración de los sistemas, para que no sea discriminatorio de manera negativa, ¿no es cierto? Para lo que es privacidad, por supuesto, bueno, es protección de datos personales, criollizado, ¿no es cierto? Tiene que haber una empatía, tiene que estar empatado allí, y otros asuntos de intervalos de predicción, por ejemplo, que sean razonablemente acertados. Tenemos ciberseguridad, otro gran problema. Entonces, todos esos son temas jurídicos que están dentro de eso y hay que verlos en lo que es la gobernanza de la IA, donde tienes 2 perfiles, el del usuario y el del desplegador. Entonces, cuando eres usuario está bien. Por ejemplo, lo que tú mismo dices, yo no puedo decirte no utilices hoy en día un chatbot para hacer tus documentos porque igual lo van a hacer. Claro. Igual lo van a hacer. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que poner reglas? Ok, si es que vas a utilizar, primeramente masquea los datos personales con los que vas a subir o simplemente eliminas. No los necesitas. No necesitas que diga John Terry y subes el dato de John Terry, por ejemplo. Quítale el John Terry y sube, pues, no sé, pues, le tienes básicamente un convertidor que automáticamente solamente te pone sujeto 1, un pseudonimizador, y directamente subes, y puedes utilizarlo y no estás violando los derechos de nadie. Pero del lado del desplegador es más complicado porque tú tienes que considerar muchas cosas. Una de ellas también es el precio, porque nosotros tenemos un enfoque mucho justamente también de cuál es el precio, el retorno a la inversión, o el retorno a la inversión en inteligencia artificial, retorno a la inversión en seguridad, etcétera. Porque tú puedes decir, ok, yo construyo mi IA y lo que hago es conectarme con una API, la API de OpenIA o la API de otra empresa de Anthropic, por ejemplo. Y luego te llega la factura, luego te llega el pago y dices, oh, me cuesta el triple de lo que me costaba a mis propios empleados, ¿verdad? Entonces tienes que tener por eso es economía digital, es una maestría en economía digital, tienes que tener esa visión, ok, ¿es sustentable realmente? ¿Cuál es mi retorno a la inversión? ¿Y cómo puedo manejarla para que sea sustentable? Entonces, si tenemos una visión, si bien hay un componente de protección de derechos, la maestría más bien está muy ubicado en esto de que es también la visión empresarial, la visión institucional, de cómo tener un mayor retorno a la inversión y también cómo poder mejorar nuestros procesos en general,
pensando justamente en que tenemos riesgos reputacionales, riesgos de productividad, tenemos riesgos también de sanciones jurídicas, tenemos riesgos por ejemplo, un incidente puede ocasionar reemplazo de activos, muchas de esas cosas. Esa es la visión del riesgo, que hoy en día ya le llamamos obviamente también gestión de riesgos jurídicos. Claro. Muy bien. Sí, muchas gracias, querido Luis. Muy interesante, sobre todo considerando el contexto actual, ¿no? En el auge de una economía digital, de una sociedad más digitalizada, de la inteligencia artificial. Y escuchándote y revisando la malla, vemos que el programa está diseñado en base a una perspectiva más interdisciplinaria, ¿no? En ese sentido, quería preguntarte, ¿cuál sería el perfil de ingreso al programa? Tal vez, no sé, porque veo que abarca temas de economía, temas de finanzas, de política también, de derecho. Entonces, ¿podría un politólogo, un economista aplicar a este programa? Sí, los hemos tenido. Mayormente son abogados, muchos abogados ya dedicados a las tecnologías de la información. Es lo que más tenemos acá. También tenemos profesores de propiedad intelectual, otras asignaturas complementarias. El centro está en tecnologías de la información más que nada. Y tenemos también otros abogados que vienen de otras ramas que necesitan ese complemento. De hecho, nos caen bastante gente que ya cursó otras maestrías de acá mismo. Por ejemplo, la maestría en Derecho de la Empresa. Nos han venido gente también de lo que es la maestría en Derecho Administrativo, bastante también, ¿sí? Lo cual puede ser un terremoto, a veces mezclar las dos cosas, ¿no? Es que es complicado, es súper complicado. Es como mezclar el Océano Pacífico y el Atlántico sin Canal de Panamá. Eso es básicamente lo que tenemos en este tipo de interdisciplinaridad. Pero también hemos tenido economistas, tenemos gente, ingenieros en sistemas. En realidad hemos tenido de todo, sí. Claro, de hecho veo que hay algunas asignaturas que son remediales, por lo tanto nadie tiene que temer que no va a estar preparado, exactamente porque este programa prevé alguna materia como nueva tecnología, ciencia jurídica, en general, materias generales que se imparten antes de que empiece el curso, para exactamente, digamos, nivelar, ¿no?, las personas que vienen de todos estos. Sí, pero no hay mucho ese problema porque la mayoría de temáticas son nuevas. Claro, son nuevas para todos y todas. Si has estudiado Derecho, muy probablemente no estudiaste una clase de Derecho de la Inteligencia Artificial. No, seguro. Entonces, obviamente, pues, en esto sí hay como una novedad y en general, pues, sí hay materias un poco más tradicionales, por ejemplo, contratos de tecnologías de la información y contratos del derecho electrónico, que es la parte ya, pues al final, claro, es teoría de contratos, al final lo que aprendemos, aplicado a otro ámbito, o por ejemplo, derecho tributario, lo que es tributación electrónica, que fundamentalmente es derecho tributario, con un poco acento acá. Pero, o sea, en lo que es las nuevas tecnologías, que sí tiene un cambio, ¿no? Básicamente, por ejemplo, el origen de la fuente, muchas cosas cambian también. Entonces, como ver la misma materia de la que ya eres experto, pero con la óptica actual. Yo creo que el fuerte, para mí, honestamente, está en las dos primeras líneas de investigación, que es datos personales, ciberseguridad e inteligencia artificial, y la segunda que es tecnología financiera, blockchain. Allí está realmente lo que todos lo cogen prácticamente como nuevo, es lo que les puedo decir. Ajá, sí. Muchas gracias, querido Luis. Decíamos por qué el área de Derecho es la Universidad Andina. Este programa es en línea, ¿no? Y esa, como decía, es una novedad, pero una novedad además en la que venimos trabajando desde muchos años. Creo que también en esta modalidad de programa hemos conseguido la excelencia. ¿Qué significa esta modalidad en línea? ¿Cómo es? Bueno, quiero decir que tiene dos componentes. Uno es las clases online, es decir, no es que solamente el MOOC y tú te autoeducas, sino que tenemos clases online. Claro. Y las clases online en nuestro... Sí, tengo que estar orgulloso del cuerpo docente. En realidad hay un cuerpo docente muy variado. Tenemos profesores de afuera, de 7 países, ¿no?, que no son el Ecuador también. Y eso facilita justamente tener profesores de otros lugares, ¿no? Profesores internacionales. Es muy bueno porque podemos obviamente coordinar con ellos. Lo único es que a veces, por ejemplo, tenemos que acordar los horarios y depende, también por ahí hay un profesor más ocupado que otro, que hay que estar cambiando 2 veces, a veces pues básicamente el cronograma. Pero en todo caso nos ha funcionado bastante bien. Y en ese sentido, aparte de las clases online, tienen ejercicios, más bien los tipos de trabajos que tienen son más creativos que memorísticos, porque hoy en día no tiene ningún sentido hacer cosas de memoria, como ya saben. Entonces, son más, por ejemplo, tipos de trabajos de evaluación, crean una política pública, por ejemplo, para que tenga que ver con por ejemplo, para mejorar el transporte en la ciudad de Cuenca, por decir.
bueno, que ya tienen entran Genial, bien. Pero básicamente claro, este tipo de claro. cosas, o por ejemplo, cómo hacemos nosotros para transformar el Consejo de la Judicatura, ¿sí?, hacia la inteligencia artificial, dónde puedes beneficiar, son cosas mucho más casuísticas. Y en general es una maestría también diseñada para gente que trabaja. En realidad prácticamente todos trabajan y tenemos en ese sentido bastante surtido. Yo diría que pues la mayoría de gente está ya trabajando en este ámbito, no todos, pero la gran mayoría sí, ¿no? Y también les ha servido a muchos porque se gradúan de acá y sacan becas al exterior, ¿no? Es como que les sirve un montón. ¿Viste? Sí. Eso sí es Y importante. se van a seguir. No, sí, es claro, verdad. formamos gente que esta luego... corte se nos fueron 3, por ejemplo, tenemos en Europa y en Corea, ahorita pues que se graduaron de la maestría. ¿Ves? Entonces dicen, sí, pero me quiero especializar más en este tema y por ahí le sacan una beca de PhD o por ahí sacan pues una segunda maestría y en eso estoy orgulloso porque creo que también como es algo muy, muy actual, pues sí les pesa a los que quieren también seguir estudiando, ¿no? Pues y profundizando exactamente, estos temas. Uh-huh. Entonces, obviamente es una maestría en línea y por lo tanto no, aunque hay unos horarios y hay unas clases, no requiere una presencia constante, no, creo que es así. Para los pero almuerzos. luego se enamoran y van a seguir toda la clase. Sí, eso, hablemos. También tenemos la posibilidad de que vengan a conocer nuestra casa de estudio, ¿no? Hay algunos encuentros presenciales, obviamente. Sí, los hacemos. En los que sí. los invitamos para que nos conozcan, para que conozcan la Universidad Andina Simón Bolívar, para que compartan con nosotros un espacio, puedan conocer los docentes del área, el área de Derecho, pero sobre todo la universidad, que es una joya realmente. Es una universidad que está llena de obra de arte, hay unos espacios muy lindos y también para que se conozcan entre ellos, Sí. ¿no? También hay piscina. Hay piscina también, es cierto, hay Sí. un gimnasio Gimnasio. para los y las estudiantes. Tenemos un domo. Bueno, también hay que decirlo, lo que es la residencia universitaria. Claro, hay una residencia Por universitaria. ejemplo, nos pasa que vienen a dar el examen de graduación y a veces vienen de otros países también y pues se hospedan acá mismo, ¿no? Que es una gran ventaja también. Sí. Uh-huh. Y antes de pasar a la última parte, tal vez es pertinente mencionar que una de las ventajas de la modalidad en línea es que podemos tener contacto o podemos contar con profesores de todo el mundo, ¿no? Los mayores tenemos, expertos sí. en el campo. Sí. Entonces yo creo que ese es un valor agregado muy importante que no se daría tal vez en modalidad presencial por términos de factibilidad, de movilidad, entre otras cosas, ¿no? Sí, en eso facilitó un montón. Les puedo decir, entre algunos de los profesores está Marcel Moritz, que es el director del máster de seguridad perdón, de Derecho Digital de la Universidad de Lille. Y Francia, uh-huh. donde yo también pues doy clases, él es mi jefe allá, yo soy su jefe aquí, digo por molestar. Está, por ejemplo, hay una persona muy connotada en el derecho de la clase entre los 5 continentes, de hecho él sí es profe en todos. De ahí tenemos a, por ejemplo, Gianluca Misuraka, que trabajó muchos años en la Unión Europea, en la Comisión Europea, y que es realmente pues una personalidad de lo que es la inteligencia artificial a nivel mundial. Él también es profe acá. Gabriel Levestre, director del Observatorio de Inteligencia Artificial para el sector público en España y profesor también en la Universidad de Sevilla. O sea, Francisco Oliva, que es rector de la Universidad Pablo de la Vide, allá en Sevilla también, de hecho. Tenemos José Muriel también, pues que estaba de profesor en Monterrey, ahora está en Colombia. Entonces, bueno, y seguramente se me van seguramente, muchos otros, ¿no? Pero es una planta y de la U nutrida también. No, es personas. una planta muy nutrida que tiene realmente pues una experticia muy muy fuerte y sobre todo nos ayuda. También algo que tengo que decir es que tenemos en este caso, sí, bueno, disculpen lo que digo, no es por ego, pero yo domino casi todos los temas de la maestría, entonces si ellos pueden coger una tutoría cuando gusten. Si hay un tema que falta, no hay alguien que falte ayudarles a entender eso, ¿no? Y también a veces el vínculo, si bien es bueno estudiar qué pasa en el mundo, a veces el vínculo con el Ecuador es importante. Entonces, usualmente, pues, yo u otros profesores también se encargan de dar tutorías. Lo que es por ejemplo, el tema de protección de datos personales, ¿no? Es muy bueno ver la visión europea, profesor es Francisco Oliva, pero al mismo tiempo siempre tenemos, pues, un ajuste a la realidad de acá. Pues, en este caso, pues, yo les ayudo mucho en eso, a entender, básicamente, porque no todo es exactamente igual y además creo que si bien Europa nos lleva la ventaja en unas cosas, ahora mismo el Ecuador lleva la ventaja en otras. Entonces es muy importante complementar y ver una visión comparada de cada una de estas materias, que también hay que decirlo, no son locales, son globales.
todo esto es global. Un exalumno mío, por ejemplo, trabaja ahorita en Chipre, o sea, es decir, son cosas muy globales, ¿no? Claro, no puede ser de otra manera. Es Así decir, es, que claro. Este mundo ya no tiene confines, no es un mundo paralelo, pero abierto. Y mucha gente trabaja online incluso hoy día nada más. Claro. Entonces trabaja para otro país, pues está acá. Exacto. O se mueven por todo lado. Entonces, sí. es muy bueno esto que dicen hoy en día, pues ya te mueves con $50 en el bolsillo donde quieres, ¿no? Antes necesitabas comprar seguro de viaje. Sí. Cierto. Y bueno, para ir cerrando un poco también, quiero que nuestros escuchas sepan que hasta el 15 de junio se pueden inscribir y con un precio especialísimo. Tenemos un descuento por pronto pago en esta primera etapa de las matrículas y por lo tanto todos y todas aquellos que estén interesados en este programa que se inscriban ya, porque para todos y todas va a ser mucho más conveniente aprovechar de esta primera etapa y de los descuentos que tenemos, repito, hasta el 15 de junio. ¿Sí? Es una forma de premiar, ¿no?, a los que se inscriban pronto. Recordar que las clases inician en octubre y para mayor detalle e información sobre todo lo que hemos hablado ahora pueden visitar la página de la universidad. Ahí están todos los programas que están disponibles, la malla, los horarios, los costos, en fin. Con gusto pueden visitarnos todos los programas que oferta el área de Derecho. Y yo me pongo a la orden también como coordinador. Claro. Aquí todo es directo, me pueden escribir, llamar, con muchísimo gusto conversamos. Y también tendremos una charla informativa del programa. Tienen que estar atentos a nuestras redes. El área de Derecho tiene en todas las redes su página. Entonces, y ahí estamos divulgando las noticias. Divulgaremos también la noticia de la charla informativa del programa, donde se enfrentan con más detalle los contenidos, la materia, los plazos, la manera de pago y todas estas cuestiones más técnicas, ¿no? Esto lo hacemos normalmente en la charla informativa de todos los programas del área. ¿Qué más, Luis, para concluir? Nada, invitarles, en realidad acá en la Universidad Andina, tengo que decir, yo también soy exalumno de la Universidad Andina, hice una maestría aquí, ya hace muchos años, pero la hice. Claro. Entonces, es mi casa de estudios igual y en realidad pues es una universidad que si no la conocen tienen que saber que es una universidad muy seria, con un nivel académico alto, pero al mismo tiempo hay una especie de confraternidad entre todos los que hemos estudiado acá, es decir, cuando te gradúas de la Andina, eres de la Andina, siempre serás de la Andina y sobre todo ese cartón de la Andina pesa bastante, ¿no? Es lo que les puedo decir. Entonces hay que pensar en la Andina y realmente la Andina, quien llega a la Andina ya no sale más, ¿no? Como dijo Luis, damos seguimiento a nuestro ex estudiante, le acompañamos no solo en su proceso de formación, sino después para que si quieren puedan seguir en doctorados, con otros estudios, le acompañamos y nunca nos desprendemos completamente. Es un espacio lindo, es una universidad que crece cada vez más, pero seguimos manteniendo esta connotación. Nuestros alumnos quedan, ¿no?, en nuestra área, en nuestra universidad y se suelen enamorar de ella, ¿no? Entonces hay alumnos que hacen 2, 3 maestrías, siguen estudiando, como decía Luis, vienen de la otra maestría, ¿no? De otros también programas PhD de vienen derecho. Muchos de la maestría. Eso, exacto. Sí. Luego ustedes saben que tenemos un doctorado en Derecho. Aquí en muchos de nuestros postulantes y nuestros doctores y doctorandos han estudiado aquí maestría. Entonces, por algo será que los y las estudiantes nunca nos abandonan. No estamos orgullosos de la excelencia que manejamos. Y estamos orgullosos, yo como directora de área agradezco a Luis la coordinación de esta maestría. La excelencia de esta maestría es uno de nuestros programas punta. Y bien, les esperamos, no pierdan esta gran oportunidad este año de poder conocer y cursar esta maestría en economía digital. Sí. Muchísimas gracias a todos, gracias Ata, gracias Claudia, y pues estamos a las órdenes. Gracias a todos y a todas. Gracias a todos. Hasta siempre. Gracias por acompañarnos.